Hola amigos de YouTube, lo que vamos a ver en este video, vamos a empezar a ver, son los métodos de integración. Vamos a ver una breve introducción para luego ver el método de integración directo. Y partimos de la famosa regla de Barrow que hemos explicado ya en capítulos anteriores, donde esta regla me servía a mí para calcular integrales definidas, integrales que van desde A hasta B. Esta regla me decía, para calcular esta integral yo tengo que hallar una función f mayúscula y calcular esta diferencia, ¿no? F evaluado en el extremo B, que sería este extremo, menos f mayúscula evaluado en A, que sería el extremo inferior de la integral. Haciendo esta cuenta, yo sé cuánto vale esta integral. ¿Cuál es el problema? Mejor dicho, antes de pasar a eso, vamos a hacer explicar un poquito una notación que vamos a usar para expresar esta diferencia, que es la notación que usan la mayoría de los libros. Esta diferencia la vamos a escribir así. F de x, que hace referencia a la función mayúscula. Esta barra, ponemos aquí el A y ponemos aquí el B. Cuando veamos esto, cuando escribamos esto, nos vamos a estar haciendo referencia a esta diferencia. AF valuado en B menos F valuado en A. Esa es la notación que vamos a usar ahora en lugar de escribir esta diferencia de esta manera. Bien, entonces, ¿cuál es el problema para calcular integrales definidas? Bueno, el problema está, si a mí me dan una función, en calcular su primitiva o una de sus primitivas. Ese es el problema que nos va a ocupar en toda esta serie de videos. Precisamente, según el formato que tenga esta función, vamos a poder usar los distintos métodos de integración para poder encontrar esta primitiva. ¿Está? Vamos entonces a el primer método, el más simple, que es el método de integración directa. Este método se basa en la tabla de derivadas, que ustedes conocerán muy bien, que recuerda que habíamos hecho una tabla de este tipo en videos anteriores cuando estudiamos derivadas, donde en esta tabla lo que tenemos es en esta columna una serie de funciones y en esta sus derivadas. Tenemos f de x y f' de x. Entonces fíjense, si yo tomo x a la n, su derivada la encontramos en la otra columna, ¿no? Bien, vamos a transcribir esta tabla aquí en el medio con el mismo contenido, pero vamos a cambiar el encabezado. Fíjense que ahora yo pongo aquí función primitiva en esta columna y f de x. Esto lo puedo hacer perfectamente y la tabla no se altera. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que la derivada de la función primitiva era f de x. Entonces esta tabla está perfecta. Sigue estando bien, aunque yo cambié los encabezados. Lo que vale en esta tabla es la relación entre estas dos funciones. La que ponga aquí tiene que ser la derivada de la que ponga aquí. Y eso es lo que hice. Puse f de x aquí porque es la derivada de su primitiva. Bien, y ahora esta tablita la vamos a girar. Vamos a invertir las columnas. Ahí está. Entonces fíjense que ahora yo tengo una tabla donde en esta columna tengo una función y en la columna de la derecha tengo su primitiva. Entonces, si a mí me dan la función 1 sobre x, yo sé que su primitiva es logaritmo natural de x. Si a mí me dan la función 1 sobre coseno cuadrado de x, yo sé que su primitiva es tangente de x. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer es algunas modificaciones a esta tablita. La primera modificación que vamos a hacer es en esta función, n por x a la n-1. Si yo esta función la multiplico por una constante,
su primitiva va a estar multiplicada por la misma constante también. Eso era por la propiedad de la derivada y la integral. Ustedes recuerdan que si tengo una función y la multiplico por una constante, su derivada va a ser esa constante por la derivada de la función. Vamos a multiplicar aquí esta función por 1 sobre n. Por lo tanto, su función primitiva va a estar multiplicada por 1 sobre n. Entonces voy a hacer eso. Y me queda esto de aquí, ¿no? Bien. Y otro cambio que le voy a hacer a esta función es, fíjense lo siguiente. Si yo tengo un exponente aquí, aquí voy a tener lo que tenía aquí más 1. Porque esto es n menos 1 y esto es n. Si aquí tengo 5, aquí voy a tener 6. Si aquí tengo 5, aquí también voy a tener 6. Entonces, esto y este van a ser siempre este más 1. Y eso es lo que lo voy a expresar. Ahí está. Fíjense, no cambió nada la idea. Es simplemente para, ahora yo sé que si tengo una función x a la m, ¿está bien? Donde m puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 1 medio, 3 medios, 5 medios, yo puedo calcular su primitiva de forma más fácil. Otro cambio que vamos a hacerle a esta tablita es agregar a cada una de estas funciones una constante. Y de esta manera, con esta constante, yo voy a estar simbolizando a todas las funciones primitivas de la función f de x. ¿Está bien? Pero nosotros siempre vamos a tomar por comodidad el caso que c valga 0. Pero esta es una manera elegante de escribir al conjunto de funciones primitivas de esta función. ¿Está? Y el último cambio que vamos a hacerle, después vamos a explicar por qué, no nos vamos a centrar en eso ahora, es en el logaritmo de x vamos a poner logaritmo de módulo de x, luego vamos a ver por qué. Entonces yo con esta tablita, ¿qué es lo que logré? Si a mí me dan para calcular la integral de alguna de estas funciones, yo ya sé su primitiva. ¿Está? No tengo que hacer ninguna cuenta, sencillamente ir a la tabla, que luego fácilmente uno la va a poder memorizar, no es tan difícil memorizar, y sencillamente poner como primitiva lo que me dice la tabla. ¿Está? Ese es el método de integración directa, es sacar la primitiva de una tabla. Para estas funciones que son sencillas, tenemos las primitivas. En el video siguiente vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejercicios de cómo poder integrar usando este método.